Hola, buenos días. Estamos esperando a que algunas más personas ingresen y en unos minutos comenzamos. ¿Listo? Buenos días. No sé si les parezca que iniciemos en dos minuticos, pues a ver si de pronto entra alguien más y si no, pues ya de una vez a las 17.
Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el taller y apenas vayan ingresando más personas, los vamos a contextualizar, ¿de acuerdo? Me presento, mi nombre es Carolina Pérez. Voy a prender mi cámara, si les parece, como para hacer más amena el taller. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Carolina Pérez, yo soy egresada de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital de la Facultad de Ciencias y Educación. Pertenezco al semillero de investigación LETA, Lady Tavares, que está inscrito actualmente al proyecto curricular de licenciatura en Educación Infantil. Les voy a presentar pues a mis compañeros que también pertenecen al semillero de investigación, Miguel y Nicolás. Les doy la palabra a Miguel. Hola, buenos días. Activé mi cámara, pero ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Delgado. Soy estudiante de licenciatura en biología actualmente. También pertenezco al semillero Leta, pues desde hace más o menos como algunos meses. Y pues bienvenidos a este espacio y bienvenidos. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Mendoza Gamboa, hago parte de la licenciatura en Biología y también pertenezco al semillero de investigación LETA y pues seguiremos con Dayana. Bueno, pues por el momento vamos a darle la palabra a Dayana para que ella nos hable un poquito más sobre Leta y pues demás. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Dayana Andrea Garzón Ariza. Soy egresada de la licenciatura en Pedagogía Infantil y hago parte del semillero Leta ya desde hace bastante tiempo. Y ya, eso es mi breve presentación. Bueno, a modo de contextualización para aquellos que no conocen el semillero, este pues lleva desde el 2014, hemos pues generado varios espacios en la universidad, en los espacios anteriores a la pandemia y pues actualmente tenemos la oportunidad de llevar este taller con ustedes, entonces lo ideal y la dinámica es que poco a poco vayamos entrando en calor, entrar en charla para dar como una primera revisión pues, a la temática central que nos acoge en este foro. Si eres tan amable, Miguel, pasas la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, el objetivo de este taller es aportar a la identificación, reconocimiento y prevención de las violencias basadas en género en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. En este caso, inicialmente les vamos a relatar unos relatos, unas crónicas que hemos ido recopilando como para ir entrando en confianza y pues hacer como esta conexión entre lo cotidiano que se puede vivir sobre una violencia basada en género y cómo lo podemos ir articulando a la estructura conceptual que se tiene desde algunos estudios del género. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Pues sí, como les decía mi compañera, el objetivo pues de este espacio pues es hacer también en parte visible, digamos, ciertas dinámicas de acoso, de violencias basadas en género. Y pues en ese sentido, pues vamos a primero pues presentarles estos relatos y pues la idea sería
que a partir pues, de estos relatos vamos a hacer unas preguntas orientadoras y pues la persona que quiera participar como respondiendo las preguntas, pues puede levantar su mano. La idea pues es como fomentar la participación entre todos y y que discutamos estos temas, ¿listo? Entonces voy a empezar con la lectura del primer relato, ¿listo? Entonces me confirma de pronto alguna persona si me escuchan bien, si se ve bien todo, Sí, Miguel. por favor. Sí, Miguel, se está viendo bien. Sí, sí se escucha bueno. Entonces voy a empezar aquí leyéndolo mientras pues también ustedes lo van viendo, ¿listo? Bueno, listo. Entonces el relato empieza así. Ella recuerda al salón de clases con molestia. Este entorno lo describe como demasiado horrible, con rostros cansados y aburridos, especialmente los de sus compañeras, aunque el cansancio era generalizado. Ella comenzó ocupando las primeras sillas del salón de clases, ya que esta era una materia de las que llaman difíciles y quería captar todo lo que más pudiera de los temas. Sin embargo, desde el primer día se sintió observada. Ese sujeto sentado en su escritorio, con el borrador y marcador a su lado, no paraba de mirarla. Ella se sintió observada y al mismo tiempo asqueada con la expresión que el profesor le hacía, una sonrisa burlesca junto con una mirada insinuante. Ella al principio no entendía si ese era el comportamiento habitual del docente o de verdad le quería hacer insinuaciones. Lo cierto es que se sentía incómoda en esa clase y trataba siempre de mirar hacia otros lugares del salón para no encontrar la mirada del profesor. En el espacio general de la clase, en esas 2 horas eternas para ella, el hombre siempre hacía comentarios insinuantes a las estudiantes, como con este frío y ustedes están destapadas, o un día hizo un comentario directamente a ella. Niña, usted tan destapada y con esa ropa tan ajustada, distrae a cualquiera, hasta a mí. Ella ese día se sintió indefensa, quería salir de ahí, quería llorar, pero por orgullo no lo hizo. Algunos de sus compañeros masculinos se burlaron. Las otras mujeres solo la miraban con pesar. Nadie hizo nada. Desde ese día, ella odiaba cada vez más entrar a esa clase, hasta que llegó el punto que ya no quería volver. Como era una clase de 6 de la mañana, ella les decía excusas a sus padres para no tener que ir a la universidad a esa clase e ir a la siguiente del día. O ya cuando finalmente tenía que ir, porque ya su madre no creía en las excusas, se quedaba en los espacios de la universidad dando vueltas por el campus o leyendo algún libro a la espera de la siguiente clase. A pesar de esto, ella enviaba los trabajos con una compañera que conoció en ese espacio, ya que no quería perder la materia. Un día, ella iba caminando hacia la cafetería y se cruzó con el profesor. Este la miró y le dijo, Niña, ¿por qué no ha vuelto? Usted ya perdió. Ella le mencionó que había enviado siempre los trabajos y que tenía buenas notas. No había razón para que perdiera. Él le respondió en tono cínico, pues tendríamos que revisar bien sus notas, la espero en mi casa. Ella quedó profundamente sorprendida y asustada en ese momento. Sin embargo, se armó de valor y le dijo, yo jamás iría a su casa, maldito asqueroso. Evidentemente reprobó y tuvo que repetir la materia con otro docente. Este es como el final de este relato, ¿listo? Entonces a continuación vamos a leer el segundo relato y ya ahí viene como la ronda de preguntas. No sé, Caro, si quieras relatar este o lo relato yo. Dale, si quieres, lo leo yo. Lo, listo. Listo. Los momentos en la universidad, revisados en la lejanía del tiempo, suelen dar sentimientos diversos a los vividos en el momento, entre las madrugadas y las trasnochadas, entre las conversaciones, los encuentros casuales, algunos eventos no planeados. Pero nos detenemos a pensar cómo puede influir en nuestra vida, en nuestra manera de ver, comprender o interactuar en lo que llamamos nuestra realidad. Todo inició en una cátedra. Esta congregaba a varios estudiantes de diversas carreras. El tema de aquel entonces, el lenguaje inclusivo.
El docente que dirigía este espacio, poco a poco, iba cediendo la palabra, mientras las personas se animaban a participar. Aquel docente se enfureció, indicando que este uso del lenguaje era una aberración y no tenía sentido. Empezó a desahogarse, pues consideraba como una exageración pasajera aquella inclusión, un mal uso, al punto de indicar que toda esta autopercepción era una niñedad sin sentido. Desde la diversidad de género y sexualidad solo era una forma de camuflar o enorgullecer una vida sexual peligrosa y que solo debería estar en conversaciones privadas de cada persona. El docente, ya conocido por varias generaciones, entre el tema de aquel día, juzgó con vehemencia y rabia enfocada a un exceso de siglas usadas por personas con una orientación sexual diversa. Este docente, a su percepción, con todo el enojo, empezó suel- a dar, a dar suelta un pensamiento negativo e hiriente, donde más allá se tornaba en una cruzada contra aquellas mujeres que optaban por otra forma. Ay, ¿lo puedes subir un poquito, Miguel, por favor? Por, ¿Verdad? listo. Donde más allá se tornaba en una cruzada De contra activar aquellas por otra mujeres forma. que que optaban por otra forma de interpretarse y cómo abusaban de esa condición para juzgar o desquitarse de los hombres. A partir de este suceso se polarizó una discusión si este docente tenía o no razón. Adicionalmente, el desdén y posible odio que emergía en aquel discurso de una cátedra abierta a todos y a todas. Poco tiempo después, varios compañeros empezaron a recibir mensajes de contenido sexual y muy subidos de tono por una compañera de la universidad. Esto llegó a instancias administrativas, pero no por aquellos mensajes, pues ningún hombre que recibió estos supuestos mensajes se sintió incómodo, ya que contenía un pack. La facción que indicaba que aquel docente tenía razón, opinaba que esta chica era fácil o deseaba tener una vida sexual muy activa, lo que implicó que fuera evitando la universidad. Al poco tiempo se descubrió que estos mensajes pertenecían a una cuenta falsa a nombre de esta chica, ya que los packs eran fotomontajes. Estas acciones, antes desapercibidas, empezaron a ser notadas. Este fotomontaje dio curiosidad al punto que empezó a preguntar cuál era la situación de la compañera. Se pensó la posibilidad que tal vez era la afectada, porque le harían algo así a ella. Esto lo hizo un compañero estudiante. La compañera, ante el miedo constante, no soportó más. Esta difusión en redes sociales, donde se seguía compartiendo el contenido sexual no consensuado, además falso. Y si la involucrada no deseó esa difusión, mientras transcurría el semestre, nos enteramos de datos anteriores a estas publicaciones. Por una parte, el autor de la publicación y mensajes explícitos le había caído. Quería establecer una relación afectiva y sexual con ella, quien lo rechazó varias veces. En algunas situaciones no académicas, aquel personaje, de forma insistente, de pensar que un no era un sí que debía conseguir con la insistencia, la cortejó. El cortejo era cada vez más invasivo. Varios compañeros entre risas recibieron los mensajes obscenos muy subidos medio por el cual empezó una suerte de bromas, chistes y escaló al chantaje, donde ella no podía acudir a un adulto o docente u otro lugar, pues podría filtrar datos o cosas más subidas de tonas.
Esto conllevó de manera dividida una de ella como la culpable, una de ella como la culpable por mandar a alguien a la friendzone, donde él era la víctima de fijarse en alguien y simplemente intentó esforzarse por lograr un sí. La segunda postura, donde ella tal vez le cedió la posibilidad de confianza, ya que se ponía en duda el fotomontaje, lo cual explicaba por el duelo y frustración por ser una mujer provocadora, y ella era la víctima de sus propias acciones. Otra postura donde simplemente ella sufrió una adulteración de su identidad en redes sociales y no se deberían dar estas situaciones, pero se debía de resolver en lo privado, sin involucrar a otros u otras en esto. En esta situación empezó a dirigir las discusiones de chismes o pasillos a esas relaciones amorosas, afectivas, eróticas, como posibles lugares donde se viven situaciones densas, complejas, temas antes invisibles, algunos como la división de una presencia masculina o femenina en función de la carrera, algunas prácticas románticas invasivas o denigrantes, como algunos discursos de figuras que forman o mantienen la idea del amor, romanticismo, subordinación, violencia, posesión en nombre de un ideal que no acepta un no. Listo, entonces ahora vamos a empezar con las preguntas. Permítanme un momentico antes de empezar las preguntas. Me conecto otra vez. Listo, no sé si ya me escuchan bien. ¿Te escuchas bien? Listo. Listo, entonces ahora pues el objetivo pues de estos relatos también pues era discutir los temas, ¿no? Entonces vamos a hacer unas preguntas y pues digamos la idea sería que ustedes trataran de responderlas a partir de los relatos, ¿listo? Entonces la primera pregunta es la que está aquí proyectada, entonces, que si consideran que esta es una conducta repetitiva en los escenarios universitarios y por qué. Y pues pueden levantar la mano y pues ahí les vamos dando el turno de acuerdo al, al orden que levanten la mano. No sé si alguien se anima. Bueno, me aparece Le primero doy, Alexa. Dale, Alexander. Sí, bueno, a partir de ese relato, me parece que, o sea, las conductas frente a los escenarios de la universidad y el compartir de lo que ocurre dentro de ella, pues muchas veces considero que, no sé, por ejemplo, pongo así un ejemplo todo selecto ahí, sí. Los viernes en el escenario de la universidad, la aburrida, un ejemplo. Se han visto casos de los cuales antes de la pandemia y todo esto, habían a los días problemas frente a, sí, que se reportó una violación, que no sé qué, que en el bosque violaron a no sé quién, que en los baños también pasó algo, y empieza como este círculo del acoso y la supresión por el otro, ¿sí? De hecho, hace poco también en la universidad se vino aconteciendo esto. Un compañero de la licenciatura se reportó, pues también, sí, un abuso sexual por parte de la otra compañera. Pero entonces considero que también las medidas preventivas ante estos escenarios, violaciones y demás ultras, sí, demás cosas que ocurren hacia el ser de la mujer o viceversamente, aunque pocas veces pasa eso,
qué se está haciendo realmente, porque todo esto siempre se archiva y pasamos a esto, ¿no? A estas, a lo que estamos hablando acá, lo que la compañera habla, frente a que quedan ahí en el vacío y se vuelve como parte de tu silencio. Entonces, muchas veces sí es muy frustrante saber que nuestra universidad no toma, ¿cómo se diría? No toma como una estricta regla, todo lo quieren silenciar, todo lo quieren callar, prefieren que la universidad tenga una buena imagen a que, sí, a, a- a realizar debidamente los protocolos que se deben poner frente a estas quejas. Entonces, a veces también considero que la universidad, dentro de sus propios discursos eh, de género, frente a esto que ocurre de las violaciones y acosos, pues son cómplices, porque no gestionan, no mueven, si los colectivos estudiantiles no hacen nada, entonces la universidad, bueno, no pasó nada, dejan graduar violadores. Y entonces y esos discursos no tienen una validez, solo es cuestión de que lo decimos ante nosotros, no lo creemos nosotros, pero cuando llegan esos elementos a jugar, la acción es nula. Y uno dice, no, pues aquí jugamos. O sea, hablamos de todos estos discursos, pero bueno, y las acciones correctivas y preventivas frente a esto, ¿dónde están? Pues a mí me encantó mucho el cuento de la compañera, sí, pero mi reflexión va encaminada también mucho a eso. Ya. Listo, muchas gracias. Dale, Karen, y ya pues hablamos un poquito más de la intervención de Alexandra. Claro que sí, bueno, muy buenos días a todos. En cuanto a la pregunta, estaba pensando que sí, yo personalmente considero que sí es una conducta repetitiva en escenarios universitarios y la razón por la cual considero esto es porque creo que el contexto universitario y la universidad como tal puede representar una versión micro de lo que es la sociedad en general. Entonces, nosotros hablamos en la Facultad de Ciencias y Educación que el salón de clase como tal es una expresión de la sociedad, como una mini expresión de la sociedad. Entonces, siento que funciona igual con el contexto universitario y con la universidad en general. Entonces, si hay un problema que es social, como lo son las violencias basadas en género, que lo vemos a nivel macro, por ejemplo, relacionándolo únicamente con el contexto colombiano. Es una serie de problemáticas que se ven a nivel social. Generalmente, pues estas se van a ver reflejadas y van a tener, sí, como su lugar en una representación micro de la sociedad misma. Entonces, el contexto universitario es eso, representa esas problemáticas que se tienen ya a nivel social general macro. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hablar o pues tratamos ahí. Sí. Bueno, creo que nadie más. Bueno, pues yo de pronto para pues reunir de pronto un poquito lo que ambos hablaron, pues sí me parece que tocan pues unas partes muy interesantes. Por ejemplo, en lo que habla Karen del salón de clases como una expresión de la sociedad, me parece que es una idea pues muy contundente y muy fuerte en el sentido de que pues evidentemente los espacios universitarios pues no son ajenos digamos a las dinámicas sociales que se dan, a la reproducción de ideologías, ¿sí? De las ideologías que quizá con las que nosotros nos formamos como sujetos. Entonces nosotros como sujetos que llegamos a este escenario universitario pues venimos también con una, obviamente con todo lo que aprendemos de la sociedad, porque pues, yo como sujeto me formo en cuestión de una sociedad, en cuestión de un otro. Entonces esa idea me pareció que pues muy chévere. Y pues respecto a Alexander, lo que pues siento que identificas hartísimas muchas cosas. Entonces, por una parte están pues esas relaciones de poder que hablabas de en respecto a que pues muchas veces lo que manifiestan las mujeres se ignora, ¿no? Y eso pues tiene que ver directamente pues con esa relación de poder y esa construcción, digamos, directamente de la categoría de mujer o de la mujer como un sujeto en función a una subordinación, que eso creo que es algo que también hay que hablar y que hay que, pues, digamos, como reescribir como tal, y que no hacer como que de construir esa construcción de la mujer y pues más bien
hacerla en función de otras cosas, como una mujer empoderada, como una mujer que piensa, como una mujer que está, no necesariamente tiene que estar cerca del cuidado. Mm, y también pues lo que yo también detecto de pronto en lo que hablaba Alexander, también es un problema pues con ese tema de la institucionalidad, ¿no? Entonces pues ahí también creo que es una reflexión muy acertada en pues ver cómo pues realmente qué se está haciendo, desde qué acciones se previenen como tal estas violencias. ¿Listo? Bueno, entonces en la segunda, pues la segunda viene un poquito, la segunda pregunta viene un poquito pues relacionada con lo que decía Alexander. Entonces, no sé, la segunda pregunta es si en los relatos o pues en general detectan que hay relaciones de poder y pues de pronto si pueden explicar de pronto cómo las detectan o cómo creen que se manejan esas relaciones. No sé, alguien que quiera participar. Dale, Carolina. Carolina Roncel. Dale, gracias. Buenos días. Pues en relación al primer relato, se detecta pues la relación de poder en primera instancia en tanto ya es una relación entre un profesor y un estudiante, ¿no? Que considero ya está marcada esa relación de poder desde el rol docente. Ya está en un lugar por encima, tiene la potestad de precisamente hacerle perder la materia, hacer que la pase, juzgar sus actitudes, sus habilidades y por tanto pues ya tiene ahí un lugar de poder muy marcado. Y hablando en cuestión del poder, el género en este caso, pues bueno, es muy diciente el relato, ¿no? Me parece que es muy diciente el relato en tanto hace uso de su poder como rol docente, pero también de su poder de intimidación, porque en el relato se percibe, se lee eso, que la persona se siente vulnerada desde el primer momento en el que entra, entonces es un ejercicio de poder que ya se está haciendo a partir del lenguaje, digamos, corporal, desde un principio, entonces, ¿cómo, cómo se ve el poder tanto desde ese lugar del rol docente como desde la intimidación que logra hacer el sujeto, pues desde su lenguaje y cómo esto lleva eh, pues a las acciones que toma la persona de dejar de asistir al espacio y posteriormente reaccionar de una manera tal que, bueno, se desborda y el poder precisamente se ejerce en tanto el sujeto no logra lo que quiere y lo que hace es pues hacer que pierda la materia, ¿no? Creo que ahí estaría el comentario. Listo, muchas gracias. Sí, pues respecto a tu intervención, yo creo que pues sí detectas totalmente pues eh, todo, porque una es también la concepción del rol docente como un ente de poder, entonces ahí creo que eso también lleva a una discusión interesante cómo podemos, digamos, nosotros en el papel que vamos a ser docentes, cómo podemos, digamos, eliminar o deconstruir ese tipo de dinámicas, ¿no? Que nosotros seamos docentes, pero no como expresión de una jerarquización o una relación de poder, sino más bien como vernos como docentes, pero entonces en una relación, pues digamos, más, no tanto con niveles, sino más bien como pares, ¿no? Con los estudiantes, que eso yo siento que pues a veces es como el reto. Listo. Y la última pregunta eh, es, ¿qué piensan ustedes de la actitud de los compañeros de clase? Creo que pues por lo menos en el primer relato se dio como, digamos, un contexto de cómo habían actuado esos compañeros frente pues, a lo que le habían hecho a la chica. Y pues también a veces es interesante ver cómo actuamos nosotros como en cuestión de que vemos algo o ese acto como tal, ese acto violento, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera participar. No sé si Carolina vas a participar otra vez o no habías bajado la mano. Perdón, es la falta de costumbre, no lo había bajado. Entonces no sé si alguien más quiera participar. Pues ya está la última pregunta.
Dale. Gracias. Bueno, pues yo de pronto recogiendo un poco de lo que se ha hablado en los anteriores paneles, también pues se me hace bastante curioso pues a la pregunta que haces, si es una conducta reiterada en los escenarios y si hay relaciones de poder, y también que varias como de las invitadas y de los colectivos han hecho como el hincapié de denunciar como no solo la jerarquía propia de la universidad entra a tener un papel fundamental para que se engendren o persisten tipos de violencia, sino que también dentro de, digamos que la relación de paridad entre compañeros, entre administrativos, estas como intersecciones que igual tenemos como sujetos, también van dando como paso y no son visibles, ¿no? No es visible por decir que un compañero reciba un contenido no deseado como un tipo de violencia o abuso, sino que es como empieza a ser tomado como desde el chiste, desde la anécdota, y también pues es como cosas que tenemos que reflexionar como parte de una sociedad y parte de esta cultura. Entonces también en algunos otros espacios que hemos tenido en Leta, pues también nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué pasa en la situación de los compañeros, ¿no? Ellos, ¿qué tipo de relación de poder tendrían que estar o ubicarse para también estar afectados, ¿no? Y también que de pronto si no se tiene esa mirada como interseccional, pues uno caería en decir, bueno, no, ellos de pronto tal vez, o algunas mujeres en algunos cargos, tal vez no puedan vivir violencias o tipos de acoso o porque pues están como en un lugar más alto, ¿no? Entonces también me parece muy importante lo que han dicho en otros escenarios y es como esa intersección que también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y ese es como mi aporte. Gracias. Listo, Caro, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar aquí con este Jamboard de Dayana Silva. Bueno, queremos compartirles este Jamboard. Igualmente la idea es que, pues si quieren hacerlo de manera anónima, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Y queremos conocer un poco cuáles son esas violencias basadas en género que conocemos. Porque muchas veces cuando les preguntamos a los estudiantes este tipo de ejercicios, que ya los hemos hecho en otros espacios, no saben ni reconocen o conocen muy pocas violencias basadas en género, y digamos que queremos hacer esa reflexión también con ustedes, de qué violencias basadas en género conocemos, porque a veces están tan naturalizadas, tan ahí que no las vemos, que si nos abriéramos el panorama, realmente hay muchas violencias basadas en género que ocurren en la universidad, en espacios muy amplios. Entonces nos gustaría que por favor nos agregaran ustedes qué violencias basadas en género conocen desde su experiencia, desde lo que han escuchado, desde lo que ha pasado en la universidad, que sabemos que en la universidad estamos pasando por momentos en donde cada constantemente conocemos denuncias, sabemos denuncias, y pues que no es un panorama bastante alentador. Entonces, por favor, pueden agregar sus comentarios al Jamboard. Gracias. Sí, Sí. chicos, ahí en el, en, en el chat les compartí el link, ¿listo? Para que puedan ingresar.
si conocen, no conocen, o más bien se animan a decirnos, porque vemos el Jamboar como muy solito. Por acá nos dicen violencia simbólica, que más nos comentan, nos dicen violencia económica, ¿qué más nos dicen? ¿Qué más nos? Por acá nos dicen de la relevancia de una palabra sobre otra, ¿sí? Sería lenguaje, violencia verbal, sí, claro que sí. ¿Qué más nos comentan? Nos escriben. Nos dicen sexismo, claro que sí. Vamos a ver qué más nos comentan. Violencia sexual, una de las más tocadas por nuestra universidad también. Creo que ya no hay más sugerencias o más violencias, más aportes. Entonces, sí, estas son algunas de las violencias que hay más. Nos dice violencia psicológica, violencia física y la otra, no lo alcanzo a ver muy bien. Dice más plan. Sí, no la conocía. Cada día aprendemos más. Y creo que ya esos serían los aportes que nos dan. Básicamente sí, varias de estas violencias están presentes en nuestra universidad. Quisiéramos brevemente, digo brevemente para poder hacer la reflexión, presentarles unos conceptitos que teníamos aquí. Entonces no sé si Miguel puedes presentar la presentación y ya miramos la reflexión con el Jamboard. Gracias. Ya, listo. Bueno, ¿qué es una violencia basada en género? Pues entendemos que una violencia basada en género es toda acción que arremete contra una persona, ya sea física, verbal, psicológicamente, económicamente, ya sea mujer o sea hombre. Pues evidentemente hemos visto más casos de mujeres, pero eso no quiere decir que a los chicos no les pase ese tipo de espacios. Entonces tenemos ahí como que esa situación de que todas y todas podemos ser vulneradas y podemos sufrir una violencia basada en género. Entonces, aquí me comentan que el Master Plan se trata del hecho
antes de seguir, se trata del hecho de que un hombre explique de manera paternalista y condescendiente a una mujer algo que en realidad ya sabe. Por ejemplo, un hombre queriendo explicar a una mujer cómo se entienden los cólicos menstruales. Ah, tiene un nombre y todo. Yo no todavía no conocía el nombre. Gracias, Karen, Tatiana, por comentarnos esto. Entonces, sí, básicamente eso es una violencia basada en género. Cualquier acto que arremeta contra otra persona, ya sea física, verbal, psicológica, y pues ya lo que sabemos que es una violación, que tanto hombres como mujeres estamos expuestas a este tipo de violencias basadas en género. Entonces, la siguiente diapositiva, y dijo mi compañero explicando la diapositiva. Ya sabiendo que es una violencia basada en género, pues una de las formas de estas violencias con mayor manifestación sería el acoso sexual. Entonces, como vemos acá en la diapositiva, la ley 1257 del 2008 creó en el artículo 210A del Código Penal colombiano una tipificación del delito del acoso sexual. Entonces, esta va a decir que esta va a ser una conducta delictiva que, que trata en el beneficio de la persona o de un tercero, valiéndose de la superioridad, en el cual va a manifestar relaciones de autoridad o de poder según la edad, el sexo, la posición social, económica, familiar. Y pues lo que va a hacer es acosar, perseguir, hostigar o asediar física o verbalmente a una persona con fines sexuales no consentidos. Y esto, según la Corte Suprema de Justicia en el 2018, pues podría generar prisión entre 1 a 3 años. Algo que hay que tener en cuenta es que el acosador va a tener una relación de poder. Entonces, no cometerá el delito una persona que se encuentra en una relación de igualdad o de inferioridad. Y este acoso puede ser realizado bajo la intención de lastimar, incomodar y pues no va a tener un consentimiento de la otra persona. Y algo importante que hay que destacar es que la víctima del acoso puede ser una mujer, un hombre o cualquier expresión de sexo o género. Entonces, generalmente, quien más va a ser acosado o acosada son las identidades de género con orientaciones sexuales no hegemónicas. Brevemente, podemos decir que cómo podríamos catalogar esas acciones de acoso sexual. Entonces, podríamos decir que pueden ser cartas, notas, correos electrónicos, y estas tendrían que tener una naturaleza sexual. Comentarios sexuales sobre el cuerpo o la ropa de alguna persona, caricias, abrazos o cualquier acto físico que no sea deseado, preguntas íntimas, silbidos, hostigamientos, piropos, y también podríamos ver las invitaciones constantes no deseadas y las amenazas directas o indirectas, pues esto directamente a la parte pues ya sexual. Y también decimos que en dónde puede suceder este acoso sexual. Entonces puede ser en entidades privadas o públicas, desde la casa hasta en los espacios públicos como las calles, el Transmilenio, la universidad, bares, en el mismo trabajo. Entonces, pues no estamos exentos a que esto suceda. Esta violencia puede ser persistente y reiterativa en el tiempo. Entonces, esta violencia puede ser sistemática. O como puede ser un acto aislado, pero pues así sea aislado, va a generar una mortificación en la víctima. Y por último, pues podemos decir quién puede acosar. Entonces, todo el mundo podría acosar. Nosotros podemos tener actitudes que sean acosadoras y no nos damos cuenta. Entonces, pueden haber acosadores dentro de nuestras familias, en el colegio, en la universidad, en los bares, en cualquier centro, porque pues son cosas que se han naturalizado y que nosotros reproducimos y reproducimos y reproducimos. Entonces, pues hay que tener en cuenta que pues está en nosotros identificar esas conductas. Y pues ya paso a la siguiente diapositiva. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, pues uno de los tipos de acoso sexual es el acoso sexual no verbal. Básicamente, pues este acoso sexual como tal, pues atañe al lenguaje del cuerpo, como dice ahí en la diapositiva, es decir, a través de miradas, gestos, expresiones faciales. eh, También puede ser, por ejemplo, seguimiento a la otra persona, hacer regalos, ¿sí? Hacer regalos personales, mostrar imágenes sexuales a otra persona, hacer gestos sexuales con las manos o movimientos, ¿sí? Y todo pues esto con la intención de enviar un mensaje claro, ¿sí? Que es un mensaje de carácter sexual. ¿Sí? Mm,
bueno, pues digamos que como que mirando un poquito más la parte, por ejemplo, de las miradas, aunque pues eso también aplicaría para los gestos, ¿sí? Debemos que decir que pues digamos que esta mirada como tal, pues digamos que como que quiere decir, tiene algo que quiere decir, ¿sí? Digamos que es una mirada que en cierto punto tiene un poder simbólico, ¿sí? Y en ese sentido, pues no es simplemente ese acto de mirar, sino que yo a través de ese acto de mirar, pues yo estoy, digamos, como que primero estoy reproduciendo algo que ya está, que es basado a, digamos, como tal, una construcción sociocultural, ¿sí? Es decir, por ejemplo, entonces yo estoy mirando, yo miro con el cuerpo de otra persona, y en ese sentido, pues entonces ya estoy consiguiendo ese cuerpo, por ejemplo, en el caso en el contexto, digamos, de heterosexual, donde el hombre mira eh, a la mujer, digamos, con ese carácter, pues morboso, podríamos decirlo, es, es decir, ahí ya quiere decir que a través de esa mirada, pues está mirando ese cuerpo como si estuviera disponible para el otro. Entonces ahí ya ese cuerpo pasa a tener una significación en el sentido de que ya está como tal disponible y como tal que ese cuerpo es percibido a través de la mirada y del discurso de los otros. Entonces ese acto pues como tal tiene una connotación clara donde pues ya se anula como tal el discurso propio de la mujer y pues ya pasa a ser como tal en función de ese deseo de ese otro, ¿no? Eso es algo bien importante porque pues muchas veces esos actos pues que son más bien simbólicos pues como que no se tienen en cuenta o que dicen no, pero pues si yo simplemente mire, pero pues también es tu mirada que refleja, ¿no? Tu mirada que, qué símbolo reproduce. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Así también pasa, por ejemplo, con las expresiones que yo puedo hacer en mi rostro, o pues digamos ya cosas más directas como por ejemplo hacer gestos sexuales o por ejemplo yo tocarme mientras miro a la otra persona, pues eso obviamente ya tiene una connotación clara, ¿sí? Y pues totalmente identificada como acoso. Bueno, para hablar de violencia verbal, es importante pues también tener en cuenta que el contexto en el que vivimos y el uso que se da al lenguaje está plagado también de violencias no solo dirigidas en función a un sujeto, sino que también son de uso cotidiano. Por decir, en Colombia tenemos la típica violencia verbal de la guerra contra las drogas, ¿no? Es como este tipo de usos del lenguaje implica no solo eufemismos en los que se camufla de pronto contenidos hirientes, denigrantes hacia un sujeto, una situación o comunidades o grupos específicos, sino que también implica que hay un conjunto de consensos en los valores de las personas en los que pues ya está como naturalizado el uso de este lenguaje. Entonces, ya cuando hablamos de violencia verbal frente a una relación de pronto afectiva o amorosa, este uso del lenguaje pasa más desapercibido. Si bien no deja, y es como lo que siempre se reitera, ¿no? No deja una marca visible, pero en la subjetividad y en la psicología y salud mental de la persona, los efectos pueden ser más duraderos, ya que afecta pues su percepción propia. También indica que dentro de esta violencia existe una relación jerárquica, ¿no? Donde un sujeto intenta controlar a la otra o mantener un poder sobre otra, denigrándola en el uso del lenguaje. No necesariamente tiene que haber un insulto de por medio, sino que puede ser usos donde pasa como más sutil, ¿sí? Los famosos eufemismos, ¿no? Como, pero tú no lo necesitas hacer, o tipo, te falta mucho para poder lograr estas cosas. Y normalmente estas situaciones se dan en el marco de una relación. El uso del lenguaje ya va enfocado en denigrar y en hacer que la persona subordinada necesite o encuentre como un refugio y apropie la visión
que tiene esta otra persona sobre sí misma. Normalmente se habla de que hay una proyección del dominante sobre el dominado, donde no exterioriza sus miedos, sino que los proyecta en esta persona a través del lenguaje y poco a poco pues se va convirtiendo como en una relación de dependencia. Entonces, digamos que a manera global, la violencia verbal la tenemos muy naturalizada en diferentes medios de comunicación, pues se usa y nunca es como puesta a ser analizada, pero es aún más compleja evidenciarla dentro dentro de una relación de pronto afectiva, ya que se tiende a decir, pues esos ya son como problemas de pareja que se resuelven en la intimidad de la pareja, pero pues normalmente son prácticas culturales y sociales que van mutando en diferentes escenarios. Y también, pues en las violencias basadas en género, suele asociarse la violencia verbal a una manifestación de la violencia psicológica. Están como interrelacionadas, pero pues también tienen como efectos en lo micro y en lo macro de las relaciones sociales. Bueno, listo. Aquí queremos hablar del ciberacoso también. ¿Por qué? Porque consideramos que dentro de esta virtualidad que nos ha tocado casi todos 2 años, pues también podemos encontrarnos ese tipo de situaciones. Gracias, Carolina, por participar. Ese tipo de situaciones de ciberacoso, que también es una forma de acoso y que pues evidentemente estos 2 años de virtualidad pues también nos dejan esa enseñanza. Entonces, ¿qué es el ciberacoso? Es esta forma de intimidación o agresión que se hace a una persona desde las redes digitales. Entonces, todas las personas podemos sufrir ciberacoso, y podemos tener ahí ciertas situaciones frente a esto, pues porque nos movemos en las redes sociales, estamos ahí siempre en esas situaciones expuestas a las redes, entonces es algo que puede pasarnos a cualquiera y que nos toca. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Listo, entonces, pues, ¿qué tipos de acoso hay? Pues en realidad hay bastantes tipos de acoso. Tenemos el ciberbullying, que pues ustedes lo conocerán y sabrán que es el acoso más sonado, porque el ciberbullying es esas situaciones que nos tocan cuando empiezan a molestarnos desde las redes por nuestro cuerpo, por nuestra forma de ser, por vestirnos, etc. Tenemos el sextorsión, que si no lo conocen, pues es el chantaje que puede hacer una pareja que tuviste o alguien que tenga fotos íntimas tuyas. Entonces, ¿cómo te hacen extorsión? A raíz de pues esas fotos íntimas que tienen tuyas y que pues puede pasar. Tenemos el happy slapping, que es cuando se graba una violencia física o sexual, es decir, una tercera persona está grabando la agresión que le está pasando a otra persona o que le está pasando a alguien más, ya sea física o sexual. Entonces, eso se llama happy slapping. Listo, tenemos el grooming, que pues ustedes también lo conocen, saben que el grooming es el acoso que hacen las personas adultas a los niños y como pues por las redes intentan engañar a las niñas y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces como que ese también está muy, muy ahí. Tenemos el sexting, que el sexting, ya les digo que es, lo tengo por acá, para que no les diga lo que no es el sexting. Bueno, el sexting básicamente es subir, compartir imágenes, mensajes, videos o contenido sexual a otra persona a través de dispositivos digitales. Entonces es muy diferente la sextorsión y el sexting, porque una cosa es enviar desde las redes fotos, videos, y otra cosa es ya extorsionar a una persona frente a esas fotos y videos. Tenemos también, bueno, y aparte de eso quería decirles que muchas veces el sexting lo hace cualquier persona, entonces pues tengan cuidado ahí porque eso también es una forma de ciberacoso y acoso, entonces no reproduzcamos esas mismas situaciones. Tenemos el stalkeo, que es cuando las personas empiezan a mirarle las redes sociales a los otros. Eso es un tipo de acoso, aunque creamos que no, sí, estarle mirando la red social a una persona constantemente, todas las redes constantemente, es un tipo de acoso que se llama stalkeo. Entonces, si quieres pasamos
al Jamboard otra vez para terminar la reflexión, Miguel, por favor. Queremos mostrarles un poquito esos tipos de acosos que conocemos, que están ahí, que están presentes. Evidentemente hay más, como el psicológico, el verbal, el físico, el no verbal, el simbólico, el gestual. Entonces, pues un poco ahí. Y para hacer nuestra última reflexión del taller, quisiéramos que ustedes colocaran piropos que creen que son como, ya pasan de ser un piropo agradable a ser un piropo ofensivo. Eh, sí, acoso es, sí, gracias Juan Pablo, sí, acoso. Escalqueo es acoso en inglés, pero pues digamos que según las normas de aquí colombianas, pues se considera escalqueo acoso. Y quisiéramos que nos colocaran ahí esos piropos que a ustedes ya les parecen muy ofensivos, muy acosadores, muy grotescos, para hacer como esa reflexión también de esos lenguajes verbales que tenemos ahí, ¿no? Y que a veces hasta las mujeres, ay, que me escalquearon y cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones. Entonces, por favor, conóquenlos y demás. Recuerden también que esta parte de los piropos está en la segunda página, entonces pueden aquí darle en siguiente marco y ahí ya les aparece esta página por si de pronto no la han visto. ¿Vale? Tenemos, a ver, que nos han posteado. Ah, bueno, les voy a leer este que se llama Ni bañándome se me quitó todo lo sucio que quiero hacerte. No sé qué les parezca, tan bonita y sin novio. ¿Qué más? Piropos así, ustedes consideran que son súper grotescos, así. Mm, Aquí hay otro, bueno, lo miramos. Algún, eh, algún día Tom se comerá ayer, Silvestre a Piolín y yo a ti. No sé qué les parezca. Que piensen de esos piropos. Ah, ya están, ya están. Ahí están. Ah, ¿qué hay más? Vamos a leer. Tan, te ves hermosa, pero lo serías aún más
sin nada encima. Ush, ese piropo no lo había visto. No es una frase, pero sí las miradas llenas de morbosidad, examinando todo el cuerpo. Bueno, aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí hay. Aquí hay más. Permítanme, voy mirando. ¿Dónde me lo puso Miguel? Póngamelo, Miguel. Aquí. Adiós, corazón de melón. Te espero en la casa sin pantalón. Uf, está bien interesante ese piropo. Bueno, mientras siguen colocando, si no van a colocar más, me gustaría saber tu experiencia. ¿Alguna vez les han hecho piropos así muy feos? Tanto a las chicas como a los chicos, ¿han vivido alguna experiencia así? ¿O no la han vivido? Cuéntenos en el chat o si quieren hablar, levanten la mano. A ver, mientras tanto leo, quiero olvidarte, pero sin el olvi. Toda cubierta le deja mucho a la imaginación. Sí, como camina, cocina, me le como hasta la raspa. Uf, ¿qué es esto? Déjame robarte un beso que te llegue hasta el alma. Ah, ya. El hecho de robar un beso sin consentimiento mutuo. Sí. Porque están solas, refiriéndose a dos mujeres juntas. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, pues la intención de mirar también los piropos es hacer esta reflexión, como les venía diciendo, de cómo esos piropos pues también son una forma de acoso, son una forma grotesca de insinuarse al frente al cuerpo y a lo demás. Entonces, es como esta también reflexión que queremos hacer, es que en todos los espacios vivimos violencias basadas en género, no solo en la universidad, sino en todos los espacios, y que tenemos que empezar a dejar de tanto de permitirlas como de reproducirlas, porque muchas veces, sin darnos cuenta, como dice el título del taller, así me acosan o acoso yo, muchas veces también caemos en esta tristemente situación de acosar a alguien o ser acosado, porque pues no vemos lo naturalizados que están este tipo de lenguajes verbales, psicológicos, físicos, que pues la cultura misma nos ha enseñado, ¿no? Entonces queremos que ustedes también, ya teniendo estos insumos que no son muchos, pero pues es un aporte que queremos dar, puedan, puedan empezar a reflexionar en los espacios y empezar a situar un poco más estas violencias, estas situaciones que nos suceden, pues porque nos suceden en todos los espacios, están ahí, están presentes en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros amigos, con nuestras amigas, con los profesores, con todas las personas tenemos este tipo de situaciones y a veces están naturalizadas, están que no nos damos cuenta. Entonces, para que no dejemos no dejemos y sigamos reproduciendo, sino más bien dejar de reproducir estos espacios, empecemos a reflexionar nosotras y nosotros mismos y no permitamos que nos sigan violentando de ninguna manera, ni psicológica, ni física, ni verbal, ni económica, ni emocional, sino que empecemos a apropiarnos y no permitir más estas violencias basadas en género de ninguna manera y en ningún espacio, porque pues también al perpetuarse y permitirlas, precisamente por eso se siguen dando también y empezar a educar
nosotros mismos y educar a los demás para que pues estas violencias no estén ahí, no sigan perpetuándose, porque pues ahí están evidentemente, como lo decían en los comentarios y con los relatos. Es triste que vivamos en una universidad donde haya violencias basadas en género, pero ¿cómo entonces empezamos a transformarlas un poquito desde nosotros mismos? Desde no permitirlo y desde también decirle a las compañeras o compañeros, hey, no hagas eso porque pues es una violencia. Muchas veces nos quedamos callados por eso. Entonces, sí me parece importante esta reflexión. No sé si alguien quiere hacer una reflexión aparte de la que estoy haciendo para cerrar el espacio, que pues vamos corriditos de tiempo en los espacios del cronograma. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, decir alguna cosa. Pueden levantar la mano si desean participar y les vamos dando el turno. Bueno, creo que nadie. Pues yo quería dar, digamos, también como una inclusión respecto, pues, por ejemplo, a estos dos piropos que, pues, si ustedes se fijan, pues, muchos de estos, pues, reproducen, pues, ciertas categorías, por ejemplo, el sexismo, la concepción, por ejemplo, de la mujer como un cuerpo netamente sexualizado, y esa concepción de la mujer solo en función del deseo del hombre. Eso también creo que es algo que está en común de todos estos piropos que ustedes pusieron acá. Y pues bueno, es interesante pues abordar esto también para pues mirar más allá qué es lo que quiere decir a partir de qué es lo que quiere decir estos piropos, pues más de lo que dicen directamente, ¿no? Porque pues esto también es como un reproductor de, pues digamos, de esas concepciones sociales que se tienen acerca de la mujer. Entonces yo creo que pues una de las conclusiones también podría ser el hecho de pues nosotros mismos ir deconstruyendo digamos, estas concepciones que tenemos en cuestión al otro, ¿no? Pues también y deconstruir también a veces esa concepción que se tiene de la mujer simplemente a través de ese cuerpo sexual, sino más bien como una mujer que piensa, una mujer que hace una actividad intelectual, una mujer que también puede estar apartada del cuidado, ¿sí? No todas van a ser, pues, digamos, familiarizadas con el cuidado, ¿sí? Eso es algo que, pues, digamos que creo yo que se tiene que construir y se tiene que dejar. Y pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por haber participado, de verdad, pues, fue pues un espacio bien agradable y pues no sé si alguien quiera decir más o si no, pues para, para dar cierre. Muchas gracias. Les recordamos que ahorita van a empezar las mesas separatistas, la mesa de la mujer, la mesa de diversidad, que están por MET, y la mesa de masculinidad que está desde YouTube, la red de colectivos. Entonces, por favor, pueden irse a las mesas de trabajo y esperamos que sigan en la jornada de hoy. Gracias. Edith, muchas gracias por tu comentario, me parece que es muy valioso, que estén muy bien todos y todas. Listo, me voy a la otra mesa. Muchas gracias. Disculparán lo enredada que ando. Hasta luego, muchas gracias.